Vale, en la primera parte vimos que dolor y daño no son lo mismo, pero ahora aparece una pregunta todavía más interesante. ¿Qué ocurre si hubo una lesión? Te lesionaste la rodilla, el hombro, el cuello, la espalda, pasaron semanas, a veces meses. El tejido ha avanzado en su recuperación, pero cuando vuelves exactamente a la posición donde ocurrió la lesión, tu cuerpo se tensa, se vuelve más sensible y a veces incluso doloroso. Evitas el movimiento y algunas veces vuelve a doler incluso antes de que hayas aplicado una carga importante. De cierta forma tu cuerpo te está protegiendo. ¿Esto significa que el tejido sigue lesionado? A veces puede existir un problema estructural que todavía necesita atención, y puede ser el caso, pero otras veces hay algo más ocurriendo. Porque una lesión no solamente puede modificar tus tejidos, también puede modificar la manera en la que tu sistema responde, anticipa y protege ese movimiento. Y entender esa diferencia puede cambiar completamente cómo planteas tu regreso al Jiu-Jitsu. Soy Eddie, kinesiólogo, cinturón negro en Jiu-Jitsu y llevo más de 30 años practicando artes marciales y deportes de contacto. Y hoy te vengo a contar por qué después de una lesión no solamente tenemos que recuperar tejidos, sino también movimiento, carga, confianza y finalmente la capacidad de volver a enfrentarnos a situaciones impredecibles sobre el tatami. El principio, protegerte tiene sentido. Supongamos que durante el entrenamiento sufres una lesión de rodilla, por ejemplo en un derribe. En las horas y días siguientes pueden aparecer inflamación, dolor, te va a costar mover esa pierna y cambios en la manera en la que utilizas esa pierna. Es completamente normal. Eso no significa necesariamente que tu organismo esté funcionando mal. En las fases iniciales, muchas de esas respuestas tienen una función protectora. Vas a caminar diferente para poder descargar peso y para esa forma no generar estrés en la zona afectada. La lesión altera la información que recibe el sistema y puede modificar temporalmente la forma en la que utilizas esa región. Esa es una reacción completamente natural y razonable, porque si una estructura necesita tiempo para recuperar capacidad, no quieres continuar utilizándola, exactamente la misma carga que produjo el problema. El error sería pensar que toda protección es negativa, y no lo es. El problema aparece cuando una estrategia que fue útil durante una fase empieza a quedarse más tiempo de lo necesario. Porque tu cuerpo no solamente recuerda cómo moverse, también puede aprender qué movimientos merece la pena evitar. Cuando el cuerpo aprende a proteger. Bien, ahora imagínate que te lesionaste el hombro durante una Kimura. Durante varias semanas, cada vez que el brazo se acerca a esa posición, aparece un dolor, incomodidad y un poco de miedo. Naturalmente empiezas a evitarla, y eso tiene mucho sentido, pero después pasan los meses, has recuperado la fuerza, el rango, la estructura han avanzado en el proceso de recuperación, esos ligamentos y esos tendones ya se encuentran sanos, y aún así, cuando alguien empieza a colocar tu hombro en una posición parecida, te tensas inmediatamente, incluso antes de haber llegado al punto que inicialmente te producía síntomas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema puede aprender asociaciones entre determinados movimientos, contextos y amenaza. Experimentos en humanos muestran que podemos adquirir respuestas de miedo relacionadas con el movimiento asociados previamente a una experiencia dolorosa, muy dolorosa, y esa respuesta incluso puede generalizarse hacia situaciones similares. Eso no significa que estés inventando nada, significa que el aprendizaje también forma parte de nuestra biología, para lo bueno y para lo malo. Si una posición estuvo asociada repetidamente con una experiencia que fue desagradable y dolorosa, tiene sentido que tu organismo empiece a anticiparla y a evitarla. La protección puede volverse más sensible. Aquí tenemos que introducir una palabra que se utiliza muchísimo y muchas veces se utiliza mal: sensibilización. Después de una lesión pueden producirse cambios que aumentan la respuesta del sistema. A nivel periférico, los receptores que ya hablamos en el video anterior y tejidos cercanos a la lesión pueden responder con mayor facilidad, están hiperactivos. Y también pueden producirse cambios en el procesamiento dentro del sistema nervioso central que aumenta la respuesta a determinada información nociceptiva, es decir, potencialmente peligrosa. Simplificándolo mucho, una señal que antes necesitaba un estímulo grande puede empezar a aparecer con un estímulo muchísimo menor. Pero cuidado, esto no significa que cualquier persona que siga sintiendo dolor después de 3 meses tenga que tener un sistema sensibilizado. Y tampoco significa que el tejido haya dejado de importar. De hecho, mecanismos periféricos y centrales pueden coexistir e influirse entre ellos. Por ese motivo, utilizar palabras sofisticadas sin evaluar a la persona no mejora el diagnóstico, solo cambia la etiqueta. Y para entender hasta qué punto dolor y percepción corporal y tejido pueden separarse, existe un fenómeno extraordinario que tengo que mencionar otra vez en este video: sentir dolor en una parte del cuerpo que ya no está. Lo que el miembro fantasma nos enseña.
Algunas personas que han perdido una extremidad siguen sintiendo que esa extremidad existe. Pueden sentir su posición, movimientos, sensaciones, incluso pueden sentir dolor. Estamos hablando de dolor localizado en una parte del cuerpo que ya no está físicamente ahí. Eso no convierte el dolor en imaginario, sino todo lo contrario. Nos demuestra que la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo depende de una representación construida y actualizada continuamente por el sistema nervioso, y eso está dentro de nuestro cerebro. Los trabajos sobre miembro fantasma y terapia espejo ayudan a mostrar que modificar la información visual y sensoromotora puede modificar en algunas personas la experiencia asociada a ese miembro, aunque los resultados de la terapia espejo son variables y la calidad de la evidencia no es perfecta, existen muy buenos resultados. ¿Y qué tiene que ver una amputación con tu rodilla después de una lesión? No estoy diciendo que sea lo mismo, el punto es otro. La experiencia de una parte del cuerpo no depende exclusivamente del estado actual de tus tejidos. El sistema necesita interpretar información continuamente y esa interpretación puede cambiar y por lo mismo puede cambiar la forma en que percibes y sientes tu cuerpo. El sistema nervioso también es tejido. Aquí quiero evitar otro extremo. Hablar del cerebro no significa olvidar de la mecánica. Los nervios también son estructuras que son físicas. Se desplazan, cambia su tensión, se adaptan a los movimientos de las articulaciones alrededor de ellos, necesitan tolerar fuerzas mecánicas, sobre todo cuando estás luchando, y mantener al mismo tiempo su función fisiológica. Los estudios de neurodinámica han mostrado, por ejemplo, que distintas combinaciones de movimientos pueden generar diferentes cantidades de excursión, es decir, de movilidad del nervio y diferentes niveles de tensión. Y eso puede estar asociado con síntomas. Esto importa porque después de determinadas lesiones también puede existir un componente neural, o sea, nervios que no se mueven bien y por lo tanto no se alimentan bien que te generan síntomas como sensaciones como el dolor, hormigueo, sensaciones eléctricas o alteraciones de la sensibilidad. Síntomas que cambian con determinadas posiciones. Por ejemplo, hay gente que le hace muy mal la guardia invertida, otra gente le hace muy bien. Es un interesante ejemplo que se da en la lucha. Pero otra vez, no todo dolor es un nervio atrapado. No toda molestia irradiada significa exactamente lo mismo. Y no deberíamos convertir la neurodinámica en otra explicación universal. El sistema nervioso forma parte del cuerpo, no está flotando separado de los tejidos. Tatami Lab no es otra biblioteca de técnicas de Jiu-Jitsu, es un sistema para ayudarte a mejorar tu rendimiento y construir un cuerpo capaz de durar más años en el tatami, reduciendo el riesgo de lesiones. Durante las primeras 8 semanas trabajaremos 3 niveles. En el nivel 1, construye tu cuerpo, fuerza, resistencia, nutrición, recuperación y manejo y prevención de lesiones. En el nivel 2, aprendes a moverlo mejor en el tatami con movilidad de drills específicos. Y en el nivel 3, vas a empezar a construir tu juego conectado con técnicas, posiciones en lugar de acumular movimientos aislados. Y esto no termina en 8 semanas. Tatami Lab es un sistema vivo. Cada nivel seguirá creciendo con nuevos protocolos, cursos y herramientas. No necesitas entrenar más, necesitas un sistema que te ayude a guiar el proceso paso a paso. Tienes Tatami Lab en la descripción. Recuperar tejido no es lo mismo que recuperar movimiento. Ahora vamos al punto que más me interesa para el Jiu-Jitsu. Volvamos nuevamente a la lesión de la rodilla. Después de varias semanas puedes caminar, puedes subir escaleras, puedes hacer una sentadilla, incluso puedes correr. ¿Significa eso que estás preparado para volver a la lucha? No necesariamente, porque Jiu-Jitsu no consiste en hacer sentadillas dentro de un entorno perfectamente controlado. Tu rodilla tiene que tolerar mucho más que eso. Tiene que ser capaz de tolerar diferentes ángulos, diferentes cambios de dirección, rotaciones, movimientos explosivos, velocidad, aceleración, desaceleración, cargas inesperadas. Y todas estas decisiones deben ser tomadas en menos de un segundo. Por eso una rehabilitación no debería terminar simplemente cuando puedes realizar un ejercicio sin síntomas. Necesitamos recuperar capacidad. Las 5 capas para volver al Jiu-Jitsu. Piensa en el regreso como una progresión de 5 etapas para desensibilizar el sistema. Capa 1. Recuperar el movimiento. Primero necesitamos recuperar los rangos que sean necesarios. Que una articulación vuelva a tolerar posiciones que temporalmente habían quedado limitadas y que ahora te generan miedo y ansiedad. Capa 2, recuperar la carga. Después necesitamos que esos rangos toleren fuerza, no solamente poder colocar la rodilla o el hombro en una posición, sino producir y absorber fuerzas desde ella. Capa 3, recuperar velocidad. Porque hacer algo lentamente y hacerlo rápidamente no representa exactamente la misma demanda. Tenemos que aumentar gradualmente la velocidad. Capa 4, recuperar la incertidumbre. Ahora, dejamos de saber exactamente qué ocurrirá. Vamos a entrenar drills donde existan 2 o 3 posibilidades. Después, incluso más opciones, en donde, por ejemplo, tu compañero toma una decisión y tú tienes que únicamente reaccionar.
Capa 5. Recuperar oposición. Finalmente aparece alguien que intenta activamente impedirte algo que quieres. Y aquí entramos otra vez en el Jiu-Jitsu, porque puedes estar preparado para hacer un ejercicio sin estar preparado todavía para luchar. Y esta última diferencia es la que muchas rehabilitaciones olvidan. Volver al deporte no es automáticamente volver al grappling. Una sentadilla no te va a preparar para una llave de rodilla. Tenemos una lesión ligamentaria o de rodilla. Puedes recuperar la fuerza perfectamente en el gimnasio, puedes tener buenos valores en diferentes pruebas, puedes saltar muy alto o puedes correr muy rápido, cambiar de dirección, todo eso importa. Pero cuando vuelves al tatami aparece una pregunta que una máquina de gimnasio nunca te hizo. ¿Qué haces cuando alguien controla tu pie mientras tu cadera está bloqueada? ¿Qué ocurre cuando no puedes elegir el ángulo y tu oponente te lo impone? ¿Qué ocurre cuando otra persona cambia rápidamente la dirección? ¿Qué ocurre cuando estás fatigado y tienes que tomar una decisión para poder derribar a alguien? En otros deportes sabemos que la preparación psicológica y la confianza forma parte del regreso al deporte y pueden relacionarse con la capacidad de volver a participar después de lesiones importantes. En grappling debemos llevar la misma lógica, todavía más cerca de las demandas específicas del deporte. No basta con devolver la fuerza a tu rodilla, tenemos que devolver la tolerancia a las situaciones del jiu-jitsu. Exposición no significa lanzarte al final. Aquí aparece otra palabra muy importante: exposición gradual. Si llevas 6 meses evitando una posición, la solución normalmente no es pasar de cero directamente a un round duro empezando exactamente allí. La exposición gradual puede construirse. Primero controlas la posición, después vas aumentando la carga, después vas aumentando la velocidad, después vas aumentando las opciones, después vas aumentando la resistencia. La exposición gradual a movimientos temidos se ha utilizado para reducir miedo y evitación en distintas poblaciones con dolor persistente, aunque el protocolo debe adaptarse a la condición y por supuesto a la persona. En Jiu-Jitsu podríamos pensar: primero entro voluntariamente en la posición, después mi compañero coloca una resistencia mínima, después puede elegir entre dos acciones, después aumentamos la velocidad, después hacemos rounds posicionales y finalmente vuelve el sparring completo cuando tiene sentido. Esto permite algo importantísimo: no solamente comprobar que el tejido puede tolerar la carga, también acumular experiencias donde el movimiento deja de terminar siempre en amenazas. Volver a rolar únicamente no es suficiente. 4 ejemplos sobre el tatami. Rodilla. Después de una lesión de rodilla quizás puedes hacer squat perfectamente, pero sigues evitando colocarte en determinadas posiciones de guardia. La solución no es obligarte a ignorar el miedo, es comprender qué capacidad falta y reconstruirla progresivamente, paso a paso. Hombro. Después de una americana o una kimura, quizás recuperaste el rango completo, quizás ya estás fuerte nuevamente, pero cuando alguien controla tu muñeca y separa el brazo, aparece inmediatamente la tensión. Eso también necesita entrenamiento específico. Cervical. Puedes mover perfectamente el cuello durante el día, pero en una posición concreta, por ejemplo de guillotina, puede cambiar completamente cómo responde tu cuerpo. La demanda es distinta, por lo tanto debe entrenarse. Espalda. Puede estar sin síntomas haciendo tareas cotidianas, pero ciertas guardias, inversiones o posiciones mantenidas pueden representar una demanda que todavía necesita construirse. En ninguno de estos ejemplos la respuesta debe ser: todo está en tu cabeza, pero tampoco necesariamente si sigue molestando significa que sigues lesionado exactamente igual. Por favor, ten cuidado con esta última frase porque es muy común. Tenemos que evaluar tejido, capacidad, síntomas, contexto y comportamiento. Y todo lo anterior se puede entrenar progresivamente. El error opuesto: convertir el dolor en enemigo. Después de una lesión es comprensible empezar a vigilar constantemente la zona. ¿Me duele? ¿Está bien? ¿Sentí algo? ¿Se sintió raro? ¿Qué fue eso? Pero cuando más importante se vuelve una sensación, más atención recibe. Y determinadas personas pueden entrar en un ciclo de miedo, evitación y reducción progresiva de la actividad. Vas a entrenar cada vez menos por miedo. La relación entre miedo al dolor, evitación y discapacidad está bien documentada en algunas condiciones dolorosas. Aunque no explica todas las experiencias del dolor persistente, siempre está ahí. Por eso el objetivo no debería ser conseguir que nunca vuelvas a sentir absolutamente nada. Eso es imposible. El objetivo es recuperar capacidad y aprender a interpretar mejor las señales que aparecen, porque un cuerpo utilizado va a producir sensaciones, especialmente porque haces jiu-jitsu. No necesitas vivir vigilándote constantemente y preocuparte cada vez que sientes dolor. Recuerda que estás en un deporte de contacto. Necesitas aprender cuáles señales requieren modificar la carga, cuáles necesitan evaluación de un especialista y cuáles forman parte de volver a desarrollar tolerancia. Recuperarte es recuperar opciones. Esta es la idea que quiero que te lleves. Después de una lesión solemos pensar: estoy recuperado cuando ya no me duele nada.
Mi objetivo es proponerte una definición más útil. Estás recuperado cuando vuelves a tener opciones. Puedes flexionar, puedes extender, puedes poner carga, puedes acelerar, puedes desacelerar, puedes tolerar distintas posiciones. Eres capaz de reaccionar frente a un compañero que te está presionando y progresivamente vuelves a confiar en tu capacidad para resolver situaciones. Porque el objetivo final no es únicamente dejar de sentir dolor, es volver a construir un cuerpo que pueda participar. Y muchas veces en el proceso vas a tener algunos síntomas. Bien, en la primera parte de esta serie vimos que dolor no es igual a daño. En esta segunda parte añadimos otra capa. Una lesión puede modificar tejidos, pero también puede modificar cómo tu sistema anticipa, interpreta y responde al movimiento. Por eso una recuperación completa no debería pensar solamente en que te deje de doler. Tenemos que recuperar el movimiento, la carga, la capacidad de acelerar, desacelerar y de responder sobre todo a la incertidumbre. Pero ahora viene una tercera pregunta. ¿Qué ocurre cuando no estás lesionado, pero tu cuerpo empieza a decirte, no puedo más? Porque un día un round de 5 minutos parece relativamente sencillo y otro día esos mismos 5 minutos parecen completamente interminables. Fatiga física, sensaciones de fatiga y percepción de esfuerzo, ¿son exactamente lo mismo? No. Y en la tercera parte vamos a conectar todo eso con rendimiento. Así que si te gusta este tipo de contenido, recuerda dar like, suscribirte y compartir, porque todas las semanas estaré liberando videos sobre cómo mejorar tu rendimiento y longevidad en Jiu-Jitsu. Os.